Hola familia, ¿cómo están? Muy buenos días. Es para mí un placer poder darles la palabra el día de hoy. Es un gusto poder llegar a tu hogar y quiero pedirte un favor. Prepara el lugar donde vas a escuchar la predicación. Ve preparando tu Biblia, una libreta donde tomar apuntes. Y dile a tu hijo, hija, esposo o esposa, ven, preparémonos y vamos a escuchar la palabra de Dios en esta mañana. ¿Cómo están? Les mando un abrazo bien grande, créanme que los extraño mucho, los bendigo mucho, sé que Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. ¿Y por qué no le dices al que está a tu lado, prepárate? Dile al que está junto a ti, prepárate. Amén. Y vamos a orar un minuto y vamos a pedirle a Dios de su guianza, vamos a pedirle a Dios de su favor y vamos a estudiar la palabra en esta mañana. Amén. Señor, te damos gracias, te amamos, te bendecimos, toda gloria, toda honra a ti, mi Dios. Te pido, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, que tú seas bendiciendo la vida de cada uno de los que están escuchando esta predicación, mi Dios. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú seas llenando la vida de cada uno de ellos. Padre, pedimos no irnos como hemos llegado, queremos ser tocados por tu amor, por tu gracia, queremos una palabra que nos rete, una palabra de esperanza, pero sobre todo una palabra de poder. Gracias, Dios, yo te doy, en el nombre de Jesús bendice a cada uno de ellos, amén y amén. Bueno, familia, pues el día de hoy quiero hablar, quiero predicarte, quiero comentarte algo que el Señor ha puesto en mi corazón en estos días. Es algo que yo he estado leyendo, estudiando y sé que Dios va a hablar a ti en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pues quiero hacerte una pregunta bien clara. Quiero ser que tú y yo entendamos esto y quiero que repitas después de mí. Dios tiene un propósito para mí. Vamos a la de tres, los dos juntos, órale. 1, 2, 3. Dios tiene un propósito para mí. Amén. En lo personal a mí me interesa muchísimo que cada uno de los que estamos aquí en Tabernáculo, o cada persona que yo conozco, pueda conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida. Pero ¿qué define la voluntad de Dios? Para mí es lo que se conoce como un propósito. El propósito de Dios para mi vida. Quiero llegar a esto y quiero iniciar con esto. Y tú y yo vemos historias en la palabra. Tenemos ejemplos, por ejemplo, Abraham, Moisés, Josué. Hombres que son un antes y un después en las escrituras. Pero que ellos tuvieron muy claro cuál fue el propósito en su vida. Te voy a decir una cosa, a ti Dios te ha dado todo lo que necesitas para hacerlo. Tu propia misión, tu propia responsabilidad. Hay un plan hecho por Dios para que solamente tú y solo tú lo puedas cumplir. Dile al que está junto a ti: tu propósito no es mi propósito. Díselo nuevamente. Tu propósito no es mi propósito. ¿Por qué razón? Suena muy fuerte, ¿verdad? Pero Dios a cada uno de nosotros nos hizo autónomos, por así decirlo, por así llamarlo. Tú no tienes el mismo sueño, no tienes las mismas expectativas que el que tienes tú a tu lado. Tú no tienes los mismos sueños que tu hermano, tu hermana, tu esposo, tu esposa. Tú no tienes los mismos gustos aún. O sea, por ejemplo, yo he conocido gente, o sea, amigos míos, tengo unos amigos que son gemelos, pero pueden parecer por fuera iguales, pero son de gustos totalmente distintos. En su manera de ser, hablar, en su carácter, en sus gustos, aún en las chicas como les gustan a ellos, son totalmente distintos. Por eso es muy claro entender y comprender cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso yo siempre les digo, es tu propia misión y es tu propia responsabilidad. Porque a ti Dios te ha dado todo lo que necesitas para hacerlo y cumplirlo. Solamente necesitamos entender y comprender. Y me vas a decir, pastor, pero bueno,
¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi razón de ser? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Por qué nací aquí? Aún te quiero decir algo, y lo dice Rick Warren: tú no naciste por una casualidad. Tú naciste con un propósito en específico. Hay gente que muchas veces ha dicho: es que de seguro pues fue un accidente. Eso no, tú no fuiste un accidente, tú eres parte de un plan más allá de nuestro entendimiento. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y cada persona, quiero decírtelo en esta mañana, tiene sobre la tierra una razón de ser, de vivir, y deben pasar muchas circunstancias en la vida cristiana para que podamos entender nuestro propósito. ¿A qué voy con esto? Tú y yo vemos, te voy a relatar un poquito, con esto quiero iniciar de lleno. Tú y yo sabemos, por ejemplo, hemos leído la vida de Moisés, ¿no? Lo leemos en los primeros libros de la Escritura, en Génesis, Éxodo, todo eso leemos. En Éxodo inicia la situación donde ves que llegan los israelitas a Egipto, se instalan ahí y son llevados, bueno, son primero llevados como igual de los egipcios, pero luego los egipcios empiezan a ver que empiezan a crecer en número, empiezan a crecer en poder, en economía, y los subyugan y los hacen sus esclavos. Dios levanta a un libertador, que tú y yo sabemos quién es, que fue Moisés. Pero antes de que Dios levantara ese libertador, tú y yo analizamos la vida de Moisés, y él tuvo que pasar una serie de circunstancias, una serie de desiertos, para poder entender que el propósito que Dios tenía para él era sacar, con el poder de Dios, con Dios delante de él obviamente, pero ir y ser ese guerrero que Dios iba a levantar, ese líder, ese patriarca, y sacar a Israel, sacar al pueblo de Dios de la tierra de Egipto, sacar a los judíos de la tierra de sus opresores. Pero tú y yo entendemos y vemos y decimos: ¡wow! ¡Qué padre! Moisés, yo quisiera ser como él. Sí, pero Moisés, para llegar a entender su propósito, tuvo que pasar una serie de circunstancias, una serie de desiertos, aún una serie de sufrimientos, para poder entender y conocer cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y él lo comprendió, lo entendió y lo llevó a cabo. Y recuerda una cosa: que siempre que las cosas que pasamos son porque Dios las ha permitido, para que su resultado de Dios sea hecho en nosotros. Dios permite todo. Yo quiero comentarte una cosa. Por ejemplo, yo hace un año, tú lo sabes muy bien, Iglesia Tabernáculo, estuve postrado en cama cerca de 3 meses. Muchos me decían, y aún me comentaban amigos: oye, pues no que eres pastor, y oye, ¿por qué Dios no te sana? Hubo una pregunta que me hicieron así: ¿por qué Dios no te sana? ¿Por qué, si tu Dios dice que es tan poderoso, no te sana? Y yo entendí y comprendí que todo lo que me estaba pasando, Dios lo estaba permitiendo para ver el resultado que Dios ha hecho en mí. ¿Cuál fue el resultado? Fortalecer mi fe, acrecentar mi fe, creer que Dios es un Dios de milagros, porque hace un año me diagnosticaron 3 hernias. Por la gloria de Dios, en el último estudio salió que solamente tengo una, y sé que en noviembre, que tengo cita para que me operen, me van a decir: ¿sabe qué, joven? No tiene nada. Esa es la fe, ese es el propósito que Dios tiene para mí. Y yo sé que mi propósito, no me quiero extender mucho, porque no se trata de hablar de mí, sino de hablar de Dios. Pero si yo cada persona le dijera: oye, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es tu propósito en Dios? Mucha gente no sabe. No sabe. Y si a mí como pastor me preguntaras, o como cristiano, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para ti en esta tierra? Yo te diría: me extiendo 10 horas hablándote de cuál sé que es mi llamado en esta tierra, a dónde voy, hacia dónde estoy dirigido. Sé que mi llamado es influenciar gente y dejar una huella en Cristo Jesús. O sea, que Cristo Jesús sea exaltado en cada persona que yo conozca. Que cada persona que me conozca a mí, yo pueda irradiar la presencia de Dios y sean empapados de esa presencia de Dios. Pero no me quiero extender mucho. ¿Y a qué voy? Mucha gente, y dile al que está junto a ti: ¿conoces tu propósito? ¿Sabes por qué estás aquí en esta tierra? ¿Sabes por qué Dios te puso aquí con nosotros?
Cada persona, entiéndelo bien, tiene una razón de ser, de vivir, y deben de pasar las circunstancias para entenderlo. Pero hay gente que, a pesar de pasar las circunstancias, no lo llegan a comprender. Tú y yo lo vemos, hablando de Israel. Salieron, y ¿cuánto tiempo tenían que pasar hasta llegar a la tierra prometida? 40 días. Y a raíz de su dureza y todo eso, ¿cuánto tiempo pasaron? 40 años. Qué tristeza, ¿verdad? Dile al que está junto a ti: en tu vida serán 40 días, no 40 años. Amén. Y te digo una cosa. Vamos a leer, por favor, Efesios 1:3 al 14. 1:3 al 14. Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 14 dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo, incluso antes de haber hecho el mundo. Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer, y le dio gran gusto hacerlo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que le pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan, y el plan es el siguiente: a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora, ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Aleluya, qué hermoso pasaje. Este es de mis pasajes favoritos en la escritura. Y quiero que empecemos con este primer punto. ¿Cuál es la razón de tu vida? Si tú le preguntas a un 100% de mamás, un 80% te van a decir: mi motor son mis hijos. Le preguntas a cualquier mamá y te va a decir: oye, ¿cuál es la razón por la cual te despiertas la mañana? No, pues mi hija, mi hijo, mis hijos, mi equipo de fútbol. Digo, porque luego hay mamás que tienen 5, 6, 7, 8 hijos, ¿no? Pero la gran mayoría te va a decir que son sus hijos. A veces los papás te van a decir: mi familia, mi esposa, mis hijos, mi razón de ser, pues. O hay gente que te va a decir: ¿sabes qué? Pues la razón de mi vida, pues no lo sé. Pero es necesario que conozcamos la razón de nuestra vida, porque entonces vamos a aprender a vivir felices. Y te digo una cosa: en el propósito o en la razón de nuestra vida, el primer punto que quiero que quede bien claro debe de ser Cristo Jesús. Primer punto y más claro: la razón de nuestro ser, la razón de nuestro existir debe de ser Cristo Jesús y solamente Cristo Jesús. Pastor, ¿cómo me dices eso? Entonces no debo de amar a mis hijos. Sí, debes de amarlos, pero te voy a contar una historia y no me quiero extender mucho en esa historia. Pero una vez, yo hace como unos 6 años, 6, 7 años, estaba yo más chaval, le dije a mi mamá, jugando mi hermano y yo le dijimos: oye mamá, si te dieran a elegir entre Dios y nosotros, ¿a quién elegirías? Y mi mamá, sin dudarlo, sin chistar ni un momento, dijo: a Dios. Y yo me quedé así como que: caray, le digo: pero pues yo soy tu hija. Dice: no, hijo, pero Dios es Dios. Y dice: y perdóname, si me dieran a elegir, elegiría a Dios. Te amo, dice, y los amo con todo mi corazón,
pero a lo que más amo, a quien yo más amo, de quien yo estoy enamorada, quien es mi todo, quien es la razón de mi vida, y esa palabra me quedó muy clara, la razón de mi vida, la razón de mi ser, lo que me hace despertarme día a día, es Jesús. Por un momento, a pesar de que era una broma, sí me quedé así de a tres, pero ahora ya como pastor yo lo entiendo y lo comprendo y dije, wow, ella ha entendido, ella ha comprendido el propósito que tiene Dios en su vida. Y el propósito de cada cristiano debe de ser alcanzar ese entendimiento de que estamos aquí en esta tierra para gloria de Jesús. Que estamos en esta tierra para sus sueños, para sus anhelos, para sus deseos. ¿Cuántos dicen amén? Y muchas veces hay gente que me dice, pastor, es que yo no tengo, yo no sé cuál es mi propósito y quiero seguir en este punto. ¿Por qué muchas veces la gente no tiene claro su propósito? Porque no tienen sus metas claras. ¿A qué voy a entender en esto? Muchos cristianos, escuchan muy bien esto, en el mundo pasan sus días sin comprender por qué viven. Y no solo cristianos, seres humanos, les preguntas, oye, ¿qué deseas? ¿Qué anhelas? ¿Cuáles son tus sueños? Aún pregúntale a tu hijo o a tu hija, oye, ¿qué quieres estudiar? Y hoy la gran mayoría de los llamados millennials o generación centennials, el otro día escuché que así les dicen también, creo que los millennials son los del 80 y tantos para acá y los más chavitos son centennials, algo así, no me acuerdo bien, pero les preguntas a la generación de uno que tienen 15, 16, 17 años y les dices, hey, ¿cómo te ves en 5 años? ¿Cuáles son tus propósitos, tus sueños, tus anhelos? Y muchos de los chavos te van a decir, no sé. Y sí es alarmante porque te quedas así como que, caray, ¿cómo? Pues sí, oye, ¿qué deseas estudiar? ¿Qué deseas hacer ahora que son inscripciones? Así luego les dicen, ahora que se abra la convocatoria para la universidad, ¿qué vas a estudiar? Pues quién sabe. ¿Qué pasa? Es que tienen falta de metas claras. Sus metas no las tienen claras. No saben ni para dónde van. Una vez un chico que me dijo, pues yo, pastor, me tiro en las olas y dejo que el mar me lleve. Y yo me quedé así de que, caray, sí, así me lo di a entender. O sea, en pocas palabras me dio a entender, pues que me lleve la corriente por donde sea. Y yo sí le dije, pues no, o sea, eso no es algo bueno, eso no es algo agradable, porque Dios tiene un propósito, y si tú tienes claro el propósito que Dios tiene para ti, debes de luchar, de alcanzar, de perseguirlo, ese propósito, y de vivir esta vida claramente para alcanzar el llamado que Dios tiene para ti. Como que se me quedó viendo así como que, sí, pastor. Pero es algo que me duele, que la gran mayoría de gente no tiene claro su propósito. ¿Por qué no entienden su propósito? Porque no tienen las metas claras. Acompáñame, por favor, a Proverbios 16:3-4. Vamos a leer Proverbios 16:3-4. Escucha muy bien esto, dice: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. El Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. Dice la palabra claramente: pon en manos del Señor todos tus planes y tendrás éxito. Qué fuerte está eso y qué hermoso. Pero yo quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que le preguntaste a Dios algo que tú ibas a hacer, que iba a ser trascendental para tu vida? No sé, ya sea casarte, ya sea cambiarte de trabajo, cambiarte de ciudad, no sé, puede ser hablarle a una chica o a un chico que te gusta. ¿Sabes por qué muchas veces los matrimonios fracasan? Y si tú analizas y ves a los jóvenes hoy en día, ¿por qué fracasan muchas veces los matrimonios? Porque no tienen sus metas claras. En el noviazgo es todo muy chido, muy padre, todo como rosa, pero cuando ya viven una vida en pareja, de matrimonio,
Se tienen que conocer tal y como son. Como se dan cuenta que cada uno de los dos tenía metas totalmente diferentes y no pusieron desde antes una meta clara, fracasan. Como no le preguntan a Dios, porque aquí es clara la Biblia y eso es tan hermoso, dice así: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Yo, ¿sabes qué? Yo soy soltero, tengo 30 años, pero yo ya estoy orando por la mujer que va a ser mi esposa. No sé quién sea, obviamente hay alguien que me gusta mucho, mucho, pero yo no sé si sea la mujer que Dios tenga para mí. ¿Cuál es mi responsabilidad como buen cristiano? Orar y pedirle a Dios y decirle: hey Dios, ¿es para mí? La pongo en tus manos, y si es para mí, Señor, bendíceme, y si no, Señor, ciérrame las puertas. Puede parecer algo muy bueno, pero posiblemente no esté dentro de los planes de Dios. Y es necesario que nosotros, como hijos de Dios, cada que emprendamos algo, le digamos a Dios: Señor, ¿es necesario esto? ¿Voy por buen camino? Señor, guíame. Y es algo que yo veo que mucha gente a veces, hay un dicho muy clásico aquí en México: se avientan como el borras. A mí algo que me molesta mucho es, una vez una persona dice: pues en el nombre de Jesús, que sea lo que tenga que ser. Mangos, que no es así. No. ¿Y sabes qué pasó con esa persona? En lugar de salirle todo bien, ¿cómo crees que le salió? Mal, porque no definió, no tuvo una meta clara y no le preguntó a Dios. Porque yo todavía le dije: hey, ¿ya oraste? ¿Ya le preguntaste a Dios? No, pero pues si el Señor conmigo, ¿quién contra mí? Para eso sí, muy espiritual, pero para doblar sus rodillas, preguntarle, orar a Dios, no lo hizo. Entonces, te digo una cosa: Dios mismo, desde que creó el universo, Él tenía un plan y una misión específica para cada uno de nosotros. Entonces, si vemos que Dios, que es Dios, tiene planes, tiene metas, o tenía metas, o sea, tenía un plan específico, ¿quiénes somos nosotros para no tener una meta, un plan específico? ¿Sí me doy a entender? Es necesario en este punto dejar de ser gente de no tener metas claras y empezar a tener una meta totalmente clara. ¿Qué hago? ¿Qué voy? ¿Qué desarrollo? ¿Qué tengo que hacer? Algo que a mí me molesta, y te lo digo con todo el amor, es la gente que dice: pues ay, como Dios diga, o ay, pues ay, el Señor diga. No, es necesario que tú y yo como pastor te reto en esta noche: desarrolla una meta clara, rétate en esta pandemia, en esta cuarentena, que salgas como un mejor cristiano. Ora, lee tu Biblia, dobla tus rodillas, sal como un mejor cristiano, porque yo declaro en el nombre de Jesús que después de esta pandemia se va a levantar la iglesia a nivel global extraordinariamente. Se viene un avivamiento para nosotros como cristianos extraordinariamente, pero solo van a ser parte de ese avivamiento los que estén avivados, los que estén despiertos, los que estén en el fuego del Señor. Pero aquellos que están perdiendo el tiempo, ¿quién sabe? ¿Quién sabe, amado? ¿Quién sabe? Y vamos a continuar, por favor. Siguiente punto. El propósito de Dios es para su voluntad y no para hacer mi voluntad. Algo que yo he notado y que he visto en muchos cristianos es que oran como dándole una orden a Dios. Vamos a leer Juan 6:38, por favor. Vamos a leer el Evangelio de Juan 6:38. Juan 6:38. Dice así, escucha muy bien esto. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. He escuchado cristianos que dicen, declaran. Yo no estoy diciendo que el decretar o el declarar sea malo. No. Yo soy un fiel creyente que debemos de declarar con nuestra boca, pero siempre bajo su voluntad. Hay gente que al no entender o no comprender esto y ven que no sucede nada después de orar y orar y orar, se decepcionan. Y yo les doy un consejo como pastor y les digo, siempre que oras, o siempre que ores, más bien, ora bajo la voluntad de Dios.
sea lo que sea, Señor, que se haga tu voluntad. Como ustedes saben, mi sobrino tiene 2 años, bueno, está por cumplir 2 años en un mes. Y cuando él nació prematuro, él nació hace casi 2 años. Y aquí en casa somos muy de guerra, ¿no? O sea, oramos y la verdad hemos visto unas bendiciones del Padre extraordinarias. O sea, nosotros no nos rajamos, o sea, le estamos echando ganas. Pero él nació y nació muy mal. O sea, él nació chiquitito, pesando muy poco. Y yo en ese entonces estaba trabajando y yo llegaba en las noches y pues mi hermana estuvo en el hospital con mi cuñado como mes y medio porque no le podían dar de alta al niño, no se los podían dar porque estaba muy enfermo, estuvo entubado, estuvo en incubadora. ¿Y sabes qué me tronó a mí? Que nosotros orando, ¿no? Creyendo un milagro, obviamente. Pero un día mi hermana hizo una oración que a mí en lo personal me tronó y me hizo ver el favor de Dios a la vez. Ella un día aquí en casa que se vino a bañar, mi cuñado se quedó, mi madre se quedó allá cuidando al niño y ella creo que se vino a bañar mi hermana o no sé a qué vino a la casa, no recuerdo. Pero a ella le estaban dando un mal diagnóstico. Le habían dicho que pues el bebé de plano que si no en esa semana no aumentaba de peso, que lo más posible es que iba a morir. Que era un 90% de probabilidades de que iba a morir. Entonces todos aquí orando y creyendo. Y no estoy diciendo que nuestra oración estuviera mal, no. Pero ella hizo una oración y dijo: Señor, si tu voluntad es que esté con nosotros, déjalo, Señor. O sea, sánalo, restáuralo, levántalo, llénalo de salud a mi hijo. Pero, Señor, si tu voluntad es que no esté a nuestro lado, llévatelo y deja y no hagas que sufra más. Porque imagínate para un bebé de un mes que esté entubado, que esté en una incubadora, que no podía ni comer. Y yo un momento volteé y le dije: ¿cómo te atreves a decir eso? Pero a la vez me dice ella, mi hermana, es que sí, dice, todos debemos de orarlo bajo la voluntad de Dios. Dice, si Dios desea que esté acá, Dios hace las cosas bien. Dice, y lo va a sanar y lo va a restaurar. Dice, pero yo no me voy a aferrar a él. Dice, igual estar ahí. Dice, ¿y qué tal si no? Y yo en ese momento me puse a llorar. Y después dije, sí. Y oramos y creímos y dijimos, Señor, que todo se haga bajo tu voluntad. Y desde ese día yo, créeme que soy un fiel creyente en orar bajo su voluntad. El favor de Dios se vio tan hermoso que en esa semana mi sobrino subió de peso. Lo quitaron de la incubadora y como a los 15 días nos lo entregaron. Es necesario que nosotros aprendamos a vivir en la voluntad de Dios para poder entender el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Déjate de cuestionar, déjate de ay, es que el Señor me lo debe de dar y el Señor, no veamos a Dios como abogado, como doctor o como nuestro banco personal. No, cada que ores, y yo no estoy negando que Dios obre milagros, no, yo soy un fiel creyente de que la presencia de Dios se manifiesta, pero yo también soy un fiel creyente que debemos de entender a movernos en su voluntad. Yo cada vez que oraba para mi espalda decía, Señor, si tu voluntad está que me operen, adelante, no me voy a negar. Si tú deseas que tenga que pasar en un quirófano, adelante. Y yo nada más oraba, ¿sabes cómo oro? Señor, solamente guárdame, no quiero quedar ni rengo, ni inválido, no quiero quedar mal, no quiero ser hasta una carga después para mi familia, Señor, no. Si me vas a sanar, sáname, Dios. Y si vas a quitar las hernias, quítalas, Dios. O sea, pero yo oro bajo la voluntad de Dios. Créeme que yo soy un fiel creyente de que aquel que ora bajo la voluntad de Dios va a ver el favor de Dios. Aquel que ora bajo la voluntad de Dios va a ver el favor de Dios. Amén. Y quiero tomarme estos últimos 3 minutos rápidamente para leer esto y para ver este último punto.
todo acto, cada acto que nosotros tenemos, que hacemos, tiene una consecuencia. Todo acto que nosotros hacemos tiene una consecuencia. Eso es algo muy claro. En 5 años, ¿cómo te ves? Y quiero sonar muy triste, muy radical con esto. Todo aquello que ahorita estés leyendo, todo aquello que estés estudiando, todo aquello que con los que te estés relacionando, así vas a estar en 5 años. Si tú te relacionas, perdóname que lo diga tan duro, con gente que no te edifica, con gente que en lugar de llevarte a hacer un bien, te hace un mal, si tú sigues guardando odio, rencor, resentimiento en tu vida, ¿qué va a haber? Una consecuencia mala. Si tú en esta situación de pandemia Dios utilizó esto, porque hace rato lo vimos en Proverbios, que dice que aún lo del maligno está dentro de los propósitos de Dios. Yo lo veo esto, todos dicen, ay, es que ya estoy aburrido de estar encerrado, pero ¿sabes qué? Esto yo creo que sirvió para darnos cuenta cuán vulnerables somos como seres humanos, pero cuán bueno es nuestro Dios en guardarnos y protegernos, en guardarnos en su mano. Él es bueno y misericordioso, pero es necesario que tú, mi amado, mi amada, reaccione. Todo acto tendrá una consecuencia. Espero estés leyendo tu Biblia, espero estés orando, espero estés creciendo espiritualmente. Para mí va a ser un placer poder abrazarte ahora que regresemos a casa. Amén. Y quiero finalizar con esto. Y quiero decirte, la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es buena, perfecta y agradable. Pero es necesario que nos demos cuenta y a veces soltemos para que Dios pueda cumplir su propósito en nosotros. Pastor, ¿qué me estás dando a entender? Sí, suelta aquello que no es bueno. Créeme que yo he soltado muchas cosas que pueden parecer buenas y no estoy diciendo que son malas, no. Pero dentro del plan de Dios, Él tiene algo mejor. Porque lo de Él es bueno, perfecto y agradable. ¿Cuántos dicen amén a eso? Señor, te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Declaro, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tú los levantas con poder, que tú los levantas con autoridad, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús yo los bendigo y declaro, Padre, que tú, mi Dios, haces, Padre, lo sobrenatural en cada uno de ellos. Gracias, Padre, yo te doy en el nombre de Jesús que alcancen ellos el propósito que tienes para cada uno de ellos, mi Dios. En el nombre de Jesús yo los bendigo. Amén y amén. Familia, te mando un abrazo a la distancia, te amo mucho, te bendigo, te extraño y quiero hacer un mensaje de unos 20 segundos rápidamente. Quiero informarte que no nos estaremos reuniendo, seguiremos reuniéndonos online, seguiremos mandando las predicaciones domingo a domingo, a pesar de que ya hay un decreto de que se pueden reunir las iglesias a partir del 15 de junio, aplicando las medidas sanitarias correspondientes. Nosotros como Iglesia Tabernáculo hemos decidido mantener la cuarentena para los congregantes. Nosotros no nos estaremos reuniendo, seguimos manteniéndonos en casa, guardándonos en casa, manteniendo los cursos en línea como les hemos mandado, les seguimos mandando las predicaciones domingo a domingo. Conéctate, comparte estos videos, compártelo con tus amigos, pero por salud decidimos guardarnos. ¿Cuándo nos reuniremos? Cuando yo como pastor de la iglesia, el pastor principal, les haga saber, solamente hasta que yo les diga y no a través de ningún medio. Por favor, no vengan si ya leyeron eso y dicen, pues después del 15, no. Aquí en Tabernáculo no nos estaremos reuniendo. El único que les va a avisar soy yo. Punto. Solamente yo a través de un video les haré llegar el día y la hora que nos empezaremos a reunir. Por lo mientras, guárdense, síganse en su casa guardando, orando, recibiendo la palabra de Dios. Y un favor, sigan siendo objetos de bendición.
guarden sus ofrendas, sus diezmos, o como ya lo saben, semana a semana les estamos haciendo llegar la hoja donde pueden depositar sus ofrendas y sus diezmos. También seamos obedientes con lo que el Señor nos ha mandado, porque una cosa es no venir a la iglesia y otra no cumplir con nuestras obligaciones como hijos de Dios. El Señor desea seguir que sigamos siendo bendición a pesar de la distancia, ¿ok? Familia, les mando un abrazo, muchas bendiciones. Un abrazo de su amigo Pastor Tony Reyes.